En este segundo video vamos a estudiar los momentos de inercia. Ya nos decía Le Corbusier en su libro Architectural Design, no se imagine que aprenderá construcciones por medio de las matemáticas. Sin embargo, deberá aprender una gran cantidad de estática. Asegúrese de entender los momentos de inercia. Una vez que lo entienda, quedará libre para hacer cualquier cosa. El momento de inercia es la propiedad de la forma de la sección resistente a la deformación. En este gráfico, el momento de inercia está en función de la tensión admisible o del sigma unitario. Es un gráfico del libro de Rosenthal, en el que podemos ver cómo los mayores acortamientos se ubican en la parte superior de la viga y los mayores alargamientos en la parte inferior. Para Salvador y Heller, la rigidez flexional de una sección se mide con una magnitud a la que llamamos momento de inercia. Todas las fibras de la viga están inertes e intentan volver a su estado original. Si cortamos una viga y la dividimos en un cierto número de partes y analizamos los esfuerzos internos, tenemos un conjunto de fuerzas aplicadas en cada elemento de área, que multiplicadas por su distancia al cuadrado, su distancia al eje neutro, producen momentos. Teniendo en cuenta que el momento de inercia es igual a un producto entre un elemento de área por una distancia elevada al cuadrado, podemos decir que momento de inercia, o J, es igual al área por la distancia al cuadrado. El momento de inercia es una propiedad geométrica de la sección, ya que designa el momento generado por las pequeñas áreas con respecto a su eje neutro. El momento de inercia es proporcional al área de la sección, o sea, a la cantidad de material empleado. Lo significativo es que la altura está elevado a una potencia, y con esta medimos el alejamiento al eje neutro. Para una sección rectangular, podemos decir que momento de inercia es igual a B por H al cubo sobre 12. Suponiendo que estas fuerzas aplicadas en cada uno de los elementos son iguales a 1 y que la distancia al eje central de los elementos ubicados en la primera fila es también igual a 1, podremos decir que el momento de inercia es 1 por 1 por 3, porque son 3 elementos de área. Los dos 1 son porque la distancia es igual a 1 y está elevada al cuadrado. Y el 3 porque son 3 elementos de área de la primera fila. Haciendo un razonamiento análogo en la segunda y tercera fila, obtendremos los momentos de inercia respectivos. La distancia de la segunda fila es 2, elevado al cuadrado es 2 por 3 elementos de área, 2 por 2 por 3. Este mecanismo se repite por debajo del eje central, por lo que el momento de inercia resultante será igual a la suma de los momentos de inercia producidos por los elementos ubicados por arriba y por abajo del eje neutro. En esta imagen podemos ver cómo podemos dividir diferentes secciones para hacer el mismo análisis. Podemos ver acá una viga de sección rectangular dividido en diferentes unidades de área, también una viga de sección cajón y una viga doble T. Todas están divididas en unidades de área. En esta diapositiva podemos observar en la primera sección de viga que hemos dividido en tres unidades de área en el sentido vertical por 7,
serían 21 elementos de área. El momento de inercia va a ser igual a 84 y si hacemos una relación de inercia sobre área nos va a dar 4, un valor numérico que es 4. Si hacemos el mismo análisis con esta viga de sección doble T, vamos a observar que hay 11 elementos de áreas y que el momento de inercia es 64. Si hacemos la relación del momento de inercia sobre el área, las unidades de área, vamos a observar que el valor es 5,82, o sea que esta segunda viga es 45% más eficiente que la viga número 1. Y si hacemos el mismo análisis con esta viga doble T que tiene 5 elementos de áreas en las alas, o sea, hay mayor cantidad de material alejado del eje neutro, hacemos el mismo análisis, calculamos que tenemos 15 elementos de áreas, cuánto es el momento de inercia igual a 100, y si hacemos la relación de inercia sobre área, vamos a observar que esta sección, que tiene mayor cantidad de material alejado del eje neutro, va a ser 66,5% más eficiente que la viga de sección rectangular. En esta figura podemos analizar dónde están los mayores esfuerzos internos en una viga. En este caso, una viga de sección rectangular, podemos observar dónde están los valores de compresión y dónde están los valores de tracción. Por lo tanto, podemos ver dónde es conveniente distribuir el material en una pieza estructural. Por eso una pieza doble T es mucho más eficiente porque está el material en la zona donde hay mayores esfuerzos. Entonces podemos decir que el momento de inercia va a depender del área de la sección, o sea, de la cantidad del material o propiedad cuantitativa, y de la distancia de este material con respecto al eje neutro. Sería una condición formal o una condición cualitativa. Porque la misma cantidad de material dispuesta de manera diferente puede dar diferentes momentos de inercia. Como podemos ver en la siguiente figura, que podemos ver que el área 1 tiene menor momento de inercia que el área 2, que el área 3 y que el área 4. Todo está relacionado con la altura, o sea, con la distancia del material al eje neutro. Los rectángulos que estamos viendo en esta imagen tienen la misma área, pero distintas relaciones de base con altura, o sea, distinta distribución del material, o sea, distinto momento de inercia. Entonces podemos decir que el momento de inercia es una función de la forma y de las dimensiones de la sección. Como decíamos que el momento de inercia era una propiedad de la forma o de las dimensiones de la sección, podemos observar estas 4 formas diferentes o dimensiones distintas, donde todas tendrán una fórmula distinta para calcular su momento de inercia. La más clásica es la rectangular, que es b por h al cubo sobre 12, pero cuando hablamos de una viga circular, podemos ver que el momento de inercia va a ser igual a pi por diámetro al cubo a la cuarta sobre 64, o la viga de sección triangular, b por h al cubo sobre 36, o esta de sección cuadrada, que va a ser la base y la altura es la misma, entonces es base a la cuarta sobre 12, que sería lo mismo que b por h al cubo sobre 12. Se entiende la J, el momento de inercia, con respecto al eje neutro. En esta diapositiva podemos ver en estas dos imágenes diferente sección. En este caso es una viga cajón
donde el material está en el perímetro, o sea, alejado del eje neutro, y en este caso es al revés, es cuadrado y el material está pegado al eje neutro. Entonces podemos observar cómo cuando el material está más alejado del eje neutro, la pieza tiene un mayor momento de inercia, por lo tanto es más eficiente. Teniendo conocimiento del momento de inercia, también del módulo resistente, teniendo conocimiento de que es más conveniente alejar el material del eje neutro, se diseñó estas secciones en la cual en este caso se superponen dos vigas de sección rectangular cuadrada y se logra mayor altura, por lo tanto mayor momento interno resistente. En este caso también lo mismo, se diseña una viga de sección cajón y en esta una viga doble T. Siguiendo el mismo criterio, en una viga metálica se aleja el material del eje neutro para lograr una mayor cupla resistente. En este caso, un perfil doble T en el que se secciona el alma del perfil, se desliza un sector sobre el otro y se logra una viga de mayor altura, alejando las resultantes de compresión y tracción y obteniendo un brazo de cupla mucho mayor, logrando un momento resistente mayor. En esta diapositiva podemos analizar la deformación relacionada a la forma de la sección y al momento de inercia. En esta primera viga, simplemente apoyada, podemos observar que la sección está ubicada de canto y en este otro caso, en el caso B, la viga tiene la misma sección pero está ubicada con respecto a los ejes de inercia de forma apaisada. Entonces, teniendo el mismo material, podemos observar que el módulo resistente es el mismo, B por H al cuadrado sobre 6, digamos la fórmula es la misma, pero el valor va a ser distinto porque B y H son diferentes. Por supuesto, al ser mayor la altura que está elevada al cuadrado, el primer ejemplo va a ser el que va a tener mayor módulo resistente. Área A igual a área B, podemos observar que los dos elementos tienen la misma área, pero el primer elemento estructural tiene un mayor momento de inercia. ¿Por qué? Porque el momento de inercia para una sección rectangular es B por H al cubo sobre 12, donde la altura elevada al cubo tiene una mayor incidencia. Por eso es más resistente y no se deforma. En esta diapositiva podemos observar cómo en las secciones macizas, rectangular, circular, triangular, etc., podemos calcular el momento de inercia con fórmulas y en los elementos estructurales de perfiles laminados tenemos que entrar a tabla y de ahí obtenemos el momento de inercia. Si analizamos una viga de sección H o doble T y hacemos un análisis con respecto a los ejes de inercia, podemos observar que en un sentido, con respecto al eje X, tenemos el material alejado, por ende el momento de inercia es mayor en ese sentido y es más eficiente. Pero si hacemos el análisis con respecto al eje Y, podemos observar que el material está pegado al eje, por lo tanto va a tener mucho menor momento de inercia y va a ser menos eficiente con respecto a la deformación. Para calcular el momento de inercia en secciones simples es muy sencillo. En sección rectangular de madera vamos a calcular con respecto a los dos ejes de inercia, con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Acá podemos observar.
el momento de inercia con respecto al eje XX va a ser b por h al cubo sobre 12 y momento de inercia con respecto al eje Y va a ser h por b al cubo sobre 12. Si queremos calcular el momento de inercia de un perfil de acero con respecto a los dos ejes, vamos a ir a tabla y vamos a obtener el momento de inercia del perfil. Si queremos calcular el momento de inercia en secciones huecas, vamos a calcular con respecto al eje X y con respecto al eje Y, y vamos a calcular el momento de inercia de la sección mayor del cuadrado grande menos el momento de inercia del cuadrado chico. Y es el valor con respecto al eje X y con respecto al eje Y va a ser exactamente igual. Para calcular el momento de inercia en secciones compuestas de madera, vamos a tener que usar el teorema de Steiner. El teorema de Steiner nos dice que el momento de inercia en secciones compuestas es igual a la sumatoria de los momentos de inercia más el área del elemento estructural por la distancia al cuadrado. Vamos a tener que calcular el momento de inercia con respecto al eje X y con respecto al eje Y. El momento de inercia con respecto al eje X, XX, va a ser igual a 2, porque son dos piezas estructurales, por momento de inercia con respecto al eje X, que es b por h al cubo sobre 12, más el área por la distancia al cuadrado. La distancia del área al eje X es 0. Entonces, en esta fórmula el área va a estar multiplicada por 0, entonces va a ser igual a 0. Entonces, momento de inercia con respecto al eje XX va a ser igual a 2jx, o sea, 2 veces el momento de inercia con respecto al eje X. El momento de inercia con respecto al eje II, que es este, si tiene distancia con respecto al eje baricéntrico, entonces vamos a calcular 2 veces los elementos estructurales por momento de inercia con respecto al eje Y, que va a ser b al cubo por h sobre 12, más el área por la distancia al cuadrado. Cuando hacemos el análisis, vamos a observar que la distancia que hay entre el eje II y el centro de gravedad de una de las piezas estructurales va a ser la distancia elevada al cuadrado. De esa manera vamos a poder calcular el momento de inercia con respecto al eje II. Para calcular el momento de inercia de la sección compuesta de estos dos elementos estructurales de sección H, vamos a usar el teorema de Steiner y siguiendo el mismo procedimiento vamos a observar que el eje baricéntrico es el elemento estructural de uno de los elementos y vamos a calcular con la distancia a la separación, al eje de separación de los elementos estructurales. Siguiendo el mismo procedimiento podemos calcular el momento de inercia de esta sección compuesta. En el caso de calcular el momento de inercia para secciones compuestas con perfiles T, U, I, vamos a calcular también con el teorema de Steiner, con la misma fórmula que el momento de inercia va a ser igual a la sumatoria de los momentos de inercia más el área por la distancia al cuadrado. Vamos a sacar todos estos valores de tabla y lo vamos a ir reemplazando en la fórmula. Entonces, el momento de inercia con respecto al eje II, vamos a hacer la sumatoria de los momentos de inercia, que es un valor sacado de tabla, más el área, que la sacamos de tabla, por la distancia D, también sacada de tabla. No sacada de tabla la distancia D, sino
el centro de gravedad del perfil. Y si tenemos la ubicación del centro de gravedad hasta donde termina el perfil, nosotros vamos a agregar, sabiendo la separación, habiendo diseñado nosotros la separación entre los dos perfiles, vamos a obtener la distancia D. Y de esa forma vamos a calcular el momento de inercia con respecto al eje YY, y con respecto al eje XX vamos a sumar los dos momentos de inercia de las piezas estructurales obtenidos de tabla. Para terminar este tema, el momento de inercia, vamos a recordar que a mayor altura del elemento estructural va a ser mayor momento de inercia y mayor momento resistente. Para concluir este tema, el momento de inercia es la propiedad de la forma de la sección resistente a la deformación. El módulo resistente es la propiedad de la forma de la sección resistente a la flexión. Y cuando nos referimos al momento resistente, podemos decir que la resistencia de una sección sometida a flexión depende de la geometría de la sección y de la resistencia del material que la compone.